Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos, esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Hoy les tenemos la historia de Wilmar Gil, un joven que hace parte del desminado civil humanitario en su municipio, en San Rafael, y siente que está salvando muchas vidas. Esta es su historia. La primera víctima de mina acá en el municipio de San Rafael fue mi papá. A uno sí lo impacta mucho, es que amputado, pero pues de igual forma uno trata de salir adelante, seguir con la vida, porque qué más. Que la gente pueda caminar segura por estos campos. Para pasar la página de la violencia lo que tenemos que aprender es a perdonar. Yo estaba en el pueblo, yo fui a mercar, mi papá no salió, el que salí fui yo, fui a traer el mercado. Entonces yo bajé por la tarde normal, ¿no? Y estaba bajando una leña ahí, cuando escuchamos una explosión como un tiro. Cuando ya al ratico sí sentimos los gritos, yo soy por entre el yucal. Cuando ya me dice mi papá que no se meta, que hay un campo minado, para que a ver cómo hacemos, para que me lleven a la casa, que una mina me voló el pie. Yo no le quise mirar el pie ni nada de eso porque me daba miedo. Por aquí el único medio de transporte que hay en esos momentos era la chiva, era un sábado y ya había subido para el pueblo. Era muy contadito el que tenía un celular y eso. Entonces yo me fui para una vereda que hay un corregimiento que se llama San Julián y ya por allá logramos comunicarnos allá en el pueblo. Nadie iba, que porque por allá eso era muy peligroso, que porque por allá los mataban, que porque la entrada era, mejor dicho. Se llegó por ahí tipo 9 de la noche y nosotros sin poder conseguir un carro. Entonces por ahí un muchacho que ahora es tránsito dijo que no, que sí, y él fue y lo trajo. Cuando lo trajeron acá mi papá estaba prácticamente más muerto que vivo. Desde el año 75, donde el ELN empieza a hacer presencia sobre los municipios de San Rafael y municipios aledaños a la autopista Medellín-Bogotá, buscando tener un control sobre esta. En el 80-82 empiezan el Frente Noveno y el Frente 47 de las FARC también a sentir un interés sobre la autopista Medellín-Bogotá por el tema de la topografía del terreno, y son municipios que se prestan para cultivar el tema de la hoja de coca. La vereda Falditas, el municipio de San Rafael tuvo una disputa entre el Frente Noveno de las FARC y las AUC, específicamente acá fue más fuerte entre el Frente Noveno y las AUC por este territorio y este sector. El departamento de Antioquia tiene, digamos, el porcentaje más alto en el número de víctimas, en el número de accidentes y en el número de incidentes. Pero en las estadísticas, digamos, nacionales es mucho más alto el tema de las
de las víctimas de la fuerza pública, que va de un 65 a un 35, a un 60 a un 40, varía un poco dependiendo de los registros, pero en el caso de San Rafael es, digamos, bien atípico porque es más alto el número de víctimas civiles. La vida de los niños cambió mucho a la hora de jugar y más en los alrededores de estos lugares que es el sector educativo de ellos, y mucho más aún el temor de los caminos, porque hay niños que se desplazan durante horas para llegar aquí a la escuela a estudiar. Bajaban pues los carros con los soldados y pues decían que estaban los soldados mutilados. Y ya pues nos advertían que no nos podíamos meter a los montes y a ciertas cosas. Y pues sí, se creció un temor muy grande al no poder caminar libremente porque se temía el miedo de algo así. Con mucho susto y miedo porque me dicen, por allá no se puede andar porque hay minas, por allá uno no se puede meter porque pues por allá vivía la guerrilla o algo. Las minas no distinguen si es un niño, si es una niña, si es un adulto, si es un actor armado. Pero también las minas son sordas, las minas no se van a enterar, digamos, de que la paz se firmó. Las minas tienen que buscarse y encontrarse una por una para poder retirarse del territorio y de esa manera no sigan siendo una amenaza para la vida y la seguridad de todos los colombianos y las colombianas. El día del accidente de la vaca que pasó fue en la escuela de Falditas. Yo vivía acá en la parte baja y subía como de rutina 2 o 3 veces en la semana. Que fue donde yo vi cuando levantó el impacto, la bomba que destruyó el animal. Ya después accidentó otras 2, que esas sí no las mató, pero le cortó las meras pezuñas, que eso fue pues igual las minas. Y ya entonces ahí fue donde todo pues cambió mucho. El peor miedo fue que en el momento de tanto combate a los alrededores, que se acostaba uno y no dormía, pasaba uno, le tocó uno pasar semanas, casi, digamos, los meses, en demasiado temor. Entonces ya cuando ya llegó el punto donde ya, como se dice, se rebosa la copa, ya no aguanta uno más, entonces ahí fue donde decidí, digamos, salir sin nada para la ciudad de Medellín. Recuerdo que mantenía jugando por acá, entre estos potreros, entre el monte, que andaba pues con los amigos que ya no están porque ya no viven por acá, para la escuela con ellos, también trabajando en los cañuzales, cogiendo café. Era muy lindo, como ya era el último, ha sido el más mimado porque como ya es el niño, ya es el niño, a mí la otra le choque, pero él es el niño, es buen hijo, buen trabajador, quien mantiene a sus amigos, no tiene vicios, que es lo más interesante para uno. Él es detallista. Él viene a visitarme cuando salía a descanso, o cuando yo salgo yo me veo con él en San Rafael. Mi papá a todos los hijos los levantó con la agricultura, cosechando maíz, frijol, la caña. Toda la vida él cuenta desde pequeño que ha trabajado la caña. ¿Te iba a almorzar ya? Voy a acabar aquí ya yo le acabo ese café, papá, y ya voy a almorzar. Estudié hasta 3er grado de primaria en el campo. Luego ya pues por motivos de orden público tuvimos que desplazarnos aquí al municipio de San Rafael, en donde terminé de realizar mis estudios de primaria y me quedé por acá. También hice el bachillerato en la institución educativa San Rafael. Me gusta mucho ir al río, jugar billar,
jugar microfútbol, rumbear, estar por ahí con mis amigos, con mi familia. Cuando yo me iba a prestar el servicio militar tenía 18 años. Yo no fui voluntario, a mí me reclutaron. Me pareció una experiencia muy buena, que aprenda uno a valorar las cosas que tiene, ¿sí me entiende? La familia y las cosas materiales, la cama, porque por allá se va a dormir en el suelo, a andar, a cargar cosas pesadas. Yo trabajaba en una cerrajería, pues, donde hacen como accesorios para avíos, hebillas, así cosas. Entonces él se mantenía aburrido allá, que trabajaba muy duro. Entonces un día resultaron pues por ahí con el comentario que había pues convocatorias para terminado. Él era indeciso. ¿Será que sí voy? Incluso el día que hubo la reunión, él era todavía, y yo le dije, no, hágale, vaya. ¿Cómo así? Y entonces siempre se resolvió y fue y vino entusiasmado. Me llamó mucho la atención la parte del desminado, porque pues de todas formas yo soy una víctima indirecta. Mi señor padre sufrió una amputación a causa de una explosión por mí. La verdad, yo a él no le conté, pues en el momento en el que yo me iba a ir, yo no le conté que yo me iba a ir. Él se enteró ya al tiempo que yo estaba haciendo el curso. A mí me entrenaron en el municipio de Nariño, Antioquia, una área que se llama San Pedro Arriba. El curso tiene una intensidad de 1 mes y un curso de paramédico de 15 días. Incluso en los primeros días le rinde muy poquito, hace pedacitos muy pequeños porque pues, uno con el miedo y todo, le hace muy suavecito, muy minucioso, todo. Con miedo, pero ya uno le va perdiendo el miedo, uno ve que el procedimiento es seguro y que no es peligroso. Uno el primer día uno se siente nervioso, porque uno nunca ha estado en un campo minado real. Que si no hace bien los procedimientos puede ocurrir algún accidente. De todas formas, acá en esta organización todos somos una familia. Todos somos amigos y pues no pasa nada, el pasado ya es pasado y pues además a mí también me parece muy interesante que estas personas que fueron parte del conflicto hoy en día nos estén ayudando en esta labor. Entré a trabajar con las FARC porque quise. Le decían a uno que si no trabajaba con ellos, estaba con los otros, o le tocaba irse por allá y perder lo que tenía. Trabaja con nosotros o mire a ver. Seis años estuve allá, me retiré en mayo del 2007. Allá uno lo entrenan de una vez para sembrar minas, armarlas, saber de qué se saca el explosivo. Ahí no se sabe qué es lo que cae, si el enemigo, a veces amigos, a veces hasta la propia familia de uno, entonces es bravo eso. Uno tiene que llevar la mentalidad, aquí la coloqué, aquí tiene que quedar y me tengo que quedar acordando, aquí está, porque a los 15 o 20 días o un mes le dicen, vaya y recoge todas esas minas. ¿Qué pasaba? Que muchos se les olvidaba. Iban a quitarla, apenas sentía uno el tiestazo. Pues ya, vaya, miren qué pasó, iba uno, compañero muerto, el otro de pronto mochó un pie, una mano, o ciego. Me siento pues como comprometido con este trabajo, porque algún día pues decían, ese fulanito de tal
que estuvo sembrando minas y vea qué bueno que hoy ya las está quitando para que nosotros podamos trabajar, estudiar. Yo lo hago como de corazón, con ese sentido de que quitando todas las minas que hay, le está uno aportando un poco a la paz. Yo me levanto, me baño, me organizo, hago aseo, formamos y nos venimos para acá a trabajar. Ya acá pues ya es desminando todo el día. ¿Cómo es el proceso? Que no falten las piñas van en el terreno. La mía, En este momento nos encontramos en el municipio de San Rafael, específicamente en la vereda Falditas, en el área conocida como Finca Doña Mema. El área total es de 10.695 metros cuadrados, un poco más de 1 hectárea. Hasta el día de hoy hemos despejado 5.358 y esperamos terminar el 25 de agosto del 2017. Lo primero que se hace antes de empezar es organizar bien la herramienta en el café. Luego prende el detector, le hace todos los procedimientos al detector, empieza haciendo una inspección visual y ya procedemos a cortar hasta llegar a lo que llamamos el capote. Ya ahí sí procedemos a pasar el detector. Si no tenemos ningún sonido, ya procedemos a pasar a hacer sondeos, a usar el capote. Si sentimos algo, pasamos a la tijera pequeña de jardinería. Manejamos excavación completa, que consiste en remover los primeros 15 centímetros de la tierra. También manejamos el método de detección. Este detector nos permite trabajar donde hayan interferencias electromagnéticas, como es en este caso. Realizar una mina costará si acaso 5.000 pesos, que es lo que cuesta un detonador. De resto pueden utilizar abonos que lo compra la comunidad, que es lo que se le echa al café, entonces eso le hacen un proceso y de ahí sacan el explosivo. Este es un detonador que puede ser fácilmente iniciado con la fricción, puede ser fácilmente iniciado con un golpe, con el calor. Lo que nosotros hacemos es quemarlo mediante una quema focalizada y de esa manera neutralizar el peligro. El contenedor puede ser un tarro que se encuentran tirado en cualquier parte o un pedazo de tubo de PVC. En realidad es muy fácil para destruirla o encontrarla, realizar toda esta labor. De verdad que es muy costoso, porque nosotros podemos invertir 2-3 meses de trabajo tratando de ubicar dónde están las minas, porque en realidad no sabemos dónde están. Escuela de la vereda Falditas del municipio. HALO es una organización internacional, de hecho es la más antigua en el tema del desminado humanitario. Y hoy en día nos desempeñamos en unos 19 distintos países a través del mundo. Empleamos más de 6.000 desminadores. Colombia viene a ser el segundo país más impactado por víctimas de minas. El primero siempre ha sido Afganistán. El 80% de lo que empleamos son directa o indirectamente víctimas del conflicto. El 30% de lo que empleamos son mujeres. Y mujeres en zonas rurales del país. Hasta ahora hemos tenido hasta 32 excombatientes que han salido del programa de ACR. Empleamos unos 250 más o menos en el momento. Desde que se empezaron a utilizar las minas como un método de, por decirlo, atacar a los militares acá en Colombia, que fue más o menos en 1990,
Han habido más de 11.000 víctimas. La autoridad nacional, que realmente es el dueño de todas estas estadísticas, se llama DICMA, la Dirección de Acción Integral contra las Minas. Según el base de datos de la autoridad nacional, más de 65% de los municipios del país registran algún nivel de contaminación por minas. Y ellos registran más de 33.000 eventos IMSMA a través del país. Existen unos estándares nacionales e internacionales para asegurar que hay confianza en todo el proceso del desminado. En el caso de Colombia, lo que hicieron fue acudir a la OEA, que a través de experiencias en otros países de Centroamérica, y la OEA, en nombre de DICMA, hace unos procesos de acreditación. En el monitoreo lo que hacemos es llegar hasta las áreas que las organizaciones civiles de desminado están despejando y hacemos una verificación en el cumplimiento de la normatividad internacional y de la normatividad nacional, y también en el cumplimiento de los programas, de los procedimientos, de las directrices que ellos tienen establecidos como organización. Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco. Las mujeres, la mayoría son cabeza de hogar, son muy responsables con su trabajo. Uy, dejar a mis hijos, eso sí, como duro, te entra como sentimiento, ¿no? Usted también tiene que pensar en que si estás allá, estás por ellos porque tengan un mejor futuro, que a veces piensan que porque es mujer y entonces que no tiene fuerza y que no puede hacer eso. Uno puede, y si uno puede y quiere, lo hace. Como pueden ver, en el municipio de Nariño ya todos los punticos son verdes. En este momento ya todas las tareas fueron completadas allá y nos encontramos en este momento en la formalización para hacer la entrega como tal del primer municipio en Colombia libre de la sospecha de minas por civiles y personas de las mismas comunidades. Una de las cosas que hacemos es promover el tema del retorno de la población, que pueda llegar a utilizar esos predios para que puedan volver a cultivar allí. En términos del Tratado de Ottawa, el compromiso que Colombia tiene es que Colombia sea libre del flagelo de las minas para el 2021. Sería muy feliz porque ya no hay peligros por acá. Iría a recorrer esos lugares sin temores, sin miedos. Cuando el terreno todo esté listo, pues digamos que va a haber mucha libertad de poder caminar a todas partes. Digamos que dejar de sentir miedo es tener paz. El que haya organizaciones civiles es una gran ganancia para el país porque puede agilizar los procesos que nos permitan tener al más corto plazo que podamos un país libre de minas. También permite que personas que sufrieron de alguna manera un daño en su vida, como un padre accidentado por una mina, puedan también reparar
y ayudar a reparar y a lograr que digamos, las personas que conviven en su municipio o en su municipio cercano o en cualquier lugar del país puedan garantizarse que los niños y las niñas puedan ir al colegio sin temor a salirse del camino. A veces los jóvenes víctimas de la violencia, antes uno los encuentra centrados y decididos a hacer con su vida algo útil para que no todos tengan que pasar por allí. Es decir, frente a eso que fue terrible, que fue doloroso, que marcó mi vida, es decir, yo digo, pues yo salgo adelante y hago con eso algo útil, algo productivo, algo que me permita crecer. Mi papá perdió la extremidad izquierda a la altura del tobillo, pero debido a que le tuvieron que aplicar un torniquete, usted sabe que la extremidad se va moviendo y tanto tiempo, como uno no tenía muchos conocimientos, lo tuvieron que amputar más alto. Mi papá estuvo 15 días en la clínica. A los 8 meses ya fue a Medellín y le hicieron una prótesis, hasta que siempre fue aprendiendo a andar en eso y ya se defiende andando en eso, con una muleta, pero anda. Cuando se volvió, se calmó la violencia, hemos vivido muy bueno en el campo. Pues que mejor que el campo, ¿qué? Papá, en estos momentos estamos en el lugar donde le sucedió el accidente a usted. Yo quiero que sepa que a pesar de que este accidente nos cambió la vida, las organizaciones de Desminado estamos haciendo todo lo posible para que a ninguna persona le vuelva a suceder, y que también quiero que sepa que el único camino a la paz es el perdón y la reconciliación. Yo a la vuelta de 5 años me gustaría ir a mi municipio próspero, más próspero de lo que es, libre de minas. Que todo el mundo pueda andar por todas partes sin ninguna preocupación de que se va a parar en uno de estos artefactos y que le va a pasar lo mismo que le pasó a mi papá. Mi meta es estar en esta organización hasta que quitemos la última mina. Esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, una serie que busca aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado a partir de las reflexiones que tienen los jóvenes sobre este tema y cómo muchos de ellos están aportando a la construcción de paz en sus territorios. Y acabamos de escuchar la historia de Wilmar, ese joven que hace parte del desminado civil humanitario en su municipio, y justamente esa historia nos da pie para hablar del desminado civil humanitario, también de las minas antipersonal en Colombia y la grave problemática que ha vivido nuestro país con respecto a este tema. Y para hablar de ello tenemos dos invitados. En primera instancia quiero saludar a Luis Eduardo Montoya. Él es el coordinador de Derechos Humanos y Víctimas de la Gobernación de Antioquia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy bien. Y también tenemos a Diego Forero. Él es vocero de Halo Trust, una ONG que ha trabajado fuertemente el tema de desminado civil humanitario en Colombia, específicamente en Antioquia. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Diana, gracias. Muy bien, vamos a comenzar primero con las dimensiones de esta problemática, de la problemática de las minas antipersonal en Colombia. Y hagamos un panorama a nivel mundial. ¿Cómo está Colombia con relación a otros países que han vivido profundamente esta crisis? Diego. Claro que sí. Desde la medición que se ha venido haciendo de 1990 a más o menos octubre del presente año, se ha identificado que Colombia ocupa el primer lugar mundial de toda la problemática de minas. Es un asunto bastante preocupante que seamos el primero en un flagelo, un asunto bastante trascendental, porque son muchas las víctimas que tenemos en nuestro país y las personas que han sido afectadas, las comunidades como tal. Es un tema bastante preocupante el hecho de que Colombia sea el primer lugar en víctimas
civiles y el segundo en víctimas militares, nos pone en un escenario bastante difícil. Por encima de Afganistán, Por incluso, supuesto. por encima de Afganistán. Hablemos del poder destructor, Diego, de las minas antipersonal, porque las minas no buscan asesinar a la persona, sino destruirla, y hay afectaciones en las piernas, en las manos, en los ojos, en los órganos genitales. ¿Por qué las minas tienen ese propósito? Desafortunadamente en Colombia, en el conflicto, hemos encontrado minas con 500, 800 y 1000 gramos de explosivo. Aparte de eso, la fragmentación, puntillas, otros elementos que utilizan y en la manera que las ubican, pues hace que sean mucho más destructivas y mucho más letales en Colombia que en cualquier otra parte del mundo. El costo de instalar minas, Luis Fernando, comparada con el costo de erradicarlas o neutralizar esas minas del dolor. Hablemos hagamos un paralelo entre los dos casos. Es bastante paradójico, diría yo, porque realmente una mina puede costar máximo 10.000 pesos en algunos casos. Dijéramos una mina simple, casera, llamémoslo así, pero destruirla o lograr hacer todo el proceso de desminado, porque se realiza metro a metro, o sea, se coge un contexto de acuerdo al riesgo que se esté presentando, y en ese terreno, área que se está desarrollando, hay que hacer una revisión milimétrica del espacio como tal. Eso es supremamente costoso, puede tener un costo superior a los 200 millones de pesos este tipo de intervenciones, y las atenciones mucho más a la población víctima. O sea, el hecho de que quede una víctima con limitaciones físicas, que el sistema de salud la tenga que estar atendiendo permanentemente, tiene unos costos supremamente altos durante toda la vida de esa persona, más las reparaciones de alguna forma que se le garantizará a él mismo, a la familia. Es un asunto bastante complejo en términos de presupuesto también, porque implica una inversión bastante alta. Además del presupuesto, la dificultad, Diego, es que ahí veíamos en ese documental, en la historia de Wilmar, qué tan difícil es neutralizar una mina. Es decir, ustedes en el trabajo que realizan en Halo Trust, por ejemplo, es casi que milimétricamente buscar, desenmarañar, 8 horas al día, que es lo que tienen que buscar los desminadores para poder encontrar esas minas, lo difícil que es neutralizarlas, todo ese trabajo que hay detrás para poder hacer, digamos, esa labor no es sencillo. Afortunadamente nosotros tenemos el personal muy motivado, la técnica la hacen muy bien, están certificados, y eso hace que ellos busquen, como tú lo dijiste, milimétricamente esas minas, y tenemos personal de ACR, jóvenes que en algún momento estuvieron inmersos en el conflicto, estuvieron en algún grupo, también nos han apoyado y nos han dicho dónde posiblemente pudieron haber sido sembradas esas minas, y eso nos ha servido bastante para la labor. El trabajo de desminado en Colombia, digamos que lo han adelantado dos instituciones, el Ejército, los militares, y también vemos el desminado civil humanitario, que es el que ha venido adelantando Halo Trust. Hablemos primero del desminado militar. ¿En qué regiones, por ejemplo, aquí en Antioquia se ha adelantado, y cuál es la diferencia si la comparamos con el desminado civil humanitario? Bueno, hay varios contextos. Uno, en el momento, dijéramos, más crudo de la guerra de nuestra historia del país, hacían un desminado más buscando la protección de ellos mismos, los caminos, las vías por donde ellos debían transitar para combatir al enemigo, como lo llaman. Ahora se hace una labor mucho más civil, dijéramos, a pesar de que sean militares, o humanitaria, en el sentido de que si cogen o ubican un área que tiene una afectación, buscando beneficiar más a la comunidad, de generar la libertad de alguna forma de poder transitar los territorios sin riesgo de minas. De esta manera ha habido pues como ese escenario, esos dos contextos para las fuerzas militares. Hablemos ya de ese desminado humanitario con Diego, que es el experto en este tema. Diego, ese desminado, cuando llegó a Colombia, cuando Halo Trust recibió como el apoyo del gobierno para poder adelantarlo, una controversia, una polémica muy fuerte. Pero ¿cuáles son las ventajas en el fondo de tener desminado civil humanitario y que no solamente lo haga el Ejército? Hay gente que habla, por ejemplo, del tiempo, que el tiempo juega un papel protagónico para poder desminar Colombia. Bueno, Halo Trust, como organización de desminado civil humanitario, implementó la inclusión de personal civil, personal de las áreas afectadas, personal campesinos que fueron preparados con las técnicas para realizar el desminado, y esto nos ha traído, la verdad, un factor positivo para la labor que hacemos. Importante que lo hagan civiles porque
como tú lo decías, son jóvenes, son muchachos del oriente antioqueño que están vinculados a esa labor, a esa tarea, lo hacen, se sienten héroes, lo hacen con mucha convicción y eso hace que la misma comunidad tenga en ellos la confianza de que cuando hacemos la primera fase del desminado, que es el estudio no técnico, puedan tener la información clara, precisa de dónde en algún momento se presentó algún incidente o accidente con minas y podamos llegar a esas zonas, a esas áreas y empezar a hacer el desminado. Diego, pero en realidad hay un interés autóctono, auténtico de esos jóvenes, porque es que uno, por ejemplo, escucha a Wilmar y él se siente, como tú dices, un héroe, es decir, me siento como si estuviera salvando vidas y estoy ayudando a la construcción de paz en mi territorio. Es cierto, es auténtico ese deseo, ese interés, porque de todas formas es un trabajo muy riesgoso, o en el fondo también digamos que las condiciones económicas y laborales de esos sectores son difíciles y entonces los jóvenes encuentran allí una opción laboral perfecta. Diana, es una situación real. Uno habla con los muchachos y se da cuenta que algunos fueron desafortunadamente vinculados al conflicto, otros tienen familiares que fueron víctimas del conflicto de una manera significativa, algunos de manera directa, otros de manera indirecta, y eso hace que ellos lo hagan, como te decía ahora, con la mejor convicción. Y cuando entregamos Nariño, pues algunos lloraban de la felicidad del saber de que habían desminado su vereda, su finca, su tierra, sus arraigos, y que no lo hacían solo porque había un compromiso moral, sino porque era un compromiso con toda la comunidad. Y lo vemos en el caso de Wilmar, por ejemplo, su padre afectado por minas y venció el miedo. Y no es fácil vencer el miedo luego de que uno tiene un familiar que ha sido víctima de mina en Colombia. Vamos a hablar, Luis Eduardo, de un tema fundamental y es que a veces escuchamos el tema de minas antipersonal, pero también municiones sin explosionar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí, es un poco a veces difícil de interpretar, pero la munición sin explosionar tiene que ver con toda la que está ahí reservada, que está en el territorio y que no ha tenido pues como ese tratamiento debido como tal. Entonces, por eso se hace todo este proceso y todo este ejercicio de desminado humanitario buscando que los territorios realmente sean libres de minas. Para un campesino, para la población, especialmente la población rural que es la más afectada, es fundamental que se pueda garantizar los territorios libres de minas para ellos poder realizar todas sus diferentes actividades económicas, agropecuarias y demás, la movilización por el territorio, la disponibilidad de los caminos y demás para ir a las escuelas los niños. Entonces tiene un contexto bastante importante en este escenario. Los voy a invitar a continuación para que hagamos una breve pausa aquí en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, porque ahorita, después de ese corte, vamos a hablar un poco más, nos vamos a meter en ese tema del desminado civil y otros asuntos que son muy interesantes con respecto a este tema. Así que ya volvemos en unos minutos. Estamos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, y hoy hablamos acerca del desminado civil humanitario y también la problemática de minas antipersonal en Colombia. Diego, yo quisiera que nos comentaras acerca de las intenciones, los intereses, qué motivaba a los actores del conflicto armado a instalar minas en el territorio. En ese momento la dinámica del conflicto generaba que ellos protegieran algunas áreas que para ellos eran estratégicas, en donde tenían cultivos ilícitos o donde eran zonas campamentarias. Esto hacía que ellos ubicaran esas minas antipersonal en esos sitios para cuidar obviamente, como le digo, esos cultivos de en su momento cocaína y algunas chacras o elementos donde ellos guardaban su droga. Aparte de eso, cuando habían enfrentamientos con otros grupos armados ilegales, ellos digamos que disparaban sus armas, disparaban algunas armas de apoyo y eso generaba que quedara munición sin explosionar en esas áreas. Entonces, digamos que la diferencia entre las minas es que ellas están sembradas, mientras la munición sin explosionar fue munición que quedó en el lugar debido a un combate o un enfrentamiento que tuvieron o pudieron haber tenido con la fuerza pública. Es cierto que hay unas minas que los detectores no pueden encontrar, ¿esas minas también se usan aquí en Colombia? ¿Ustedes han encontrado ese tipo de minas?
No, las minas que nosotros encontramos tienen algunos fragmentos de metal, que es el detonador, que es el elemento que genera la fuerza para que el explosivo pueda detonar, pero siempre traen metal. Aparte que las minas, como le expresaba ahora, tienen fragmentos y esos fragmentos son metálicos, entonces hacen que la tarea se pueda hacer. Sin embargo, se han encontrado minas que tienen muy poco metal, eso sí es cierto, y nos dificulta la tarea a la hora de encontrarlas. Luis Eduardo, hablemos del panorama de las minas antipersonal en Colombia. ¿Dónde están ubicadas? Bueno, podríamos decir casi todo el país. El único que no se ha detectado ese tipo de minas es en San Andrés. Antioquia ha sido registrado históricamente como el departamento con mayor número de minas antipersonas. 110 municipios han tenido algún tipo de afectación, unos más que otros. Tenemos identificados 10 en diferentes regiones del departamento que presentan mayor número de minas antipersonas, y al mismo tiempo tenemos el 22% de la población afectada, que equivale a más de 2.500 personas en nuestro departamento. Pero ha venido mejorando algo que yo quiero resaltar, y es que la gobernación en especial ha venido desde hace varios años, ha tenido una tarea fundamental, y es el proceso de educación. Educación para prevenir el riesgo de las minas, cómo la población debe comportarse en los territorios en que viven, porque las comunidades igual viven en sus veredas y en sus territorios, cómo convivir de alguna manera, no sería la palabra, pero cómo convivir un poco con las minas, cómo evitar el riesgo de ser afectados por las minas. Y ese escenario, considero, de educación, de formación a la población, ha permitido bajar el número de víctimas, nos ha permitido que mitiguemos ese riesgo de afectación a las personas, y por lo tanto otros departamentos como el Cauca, el Meta, han tenido en los últimos años mayor afectación por las mismas. Pero creo que en Antioquia se ha hecho un trabajo muy importante, hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el departamento de Antioquia en sus diferentes gobiernos en los últimos años, y ha tenido un avance significativo, más los procesos de desminado, donde ya hoy se cuenta con más de 5 municipios libres de sospechas de minas. Lo que quiere decir también, que es muy importante aclararle a la comunidad, no quiere decir que no haya una sola mina. Que no exista minas. Que no haya una sola, pero sí ya se liberan territorios que se consideraban tenían o han tenido ese tipo de minas. ¿Cuántas víctimas de minas antipersonal registra Colombia, Diego? 11.460 víctimas hasta el 31 de octubre es la fecha que tenemos. Civiles y militares. Civiles y militares, entre civiles y militares. Esos protocolos de seguridad que ha establecido Halo Trust, que son protocolos de seguridad que están muy ligados a los protocolos internacionales, ¿cuál es el proceso de formación de un desminador para que después estén en campo ya abierto buscando esas minas? Bueno, el proceso inicia con el conocimiento técnico de cuáles son los elementos que vamos a utilizar, la herramienta, que ellos se vinculen a hacer un plan de primeros auxilios, tienen que estar certificados en primeros auxilios, de igual manera tienen que conocer cuáles son los elementos que vamos a encontrar, porque pues si van a buscar y no saben qué elementos se van a buscar, tienen que conocer esos elementos, el manejo del detector de metales y de otro tipo de elementos que tienen que utilizar para iniciar la fase como desminadores. Ya para los líderes, que es otra función que se tiene, pues tiene que tener un conocimiento más amplio, y si es supervisor y oficial de operación. Muchos de esos desminadores, ya lo referenciabas, hacen parte de esos territorios, es decir, son de la zona, pero además ustedes también están vinculando a este desminado civil humanitario a excombatientes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido un proceso importante y de verdad que nos ha traído muy buenos frutos, porque ellos se han sentido de que han soltado un peso, algo que de pronto los tenía reprimidos, el hecho de que muchos fueron obligados a hacer esa tarea de ir a sembrar minas, y hoy en día están quitándolas. Entonces algunos no quieren, digamos, que se sepa que ellos están haciendo ese trabajo, pero lo hacen de la mejor manera. Entonces ha sido importante, Halo los ha vinculado con ACR, y es un trabajo que venimos realizando en donde ellos semanalmente tienen una auditoría con psicólogos, y pues notamos que hoy en día se sienten que son importantes para la sociedad. ¿Y cómo los acoge la comunidad? Algunos de ellos tratan de no ser visibles para la comunidad, otros demuestran que están cambiando, y digamos que la comunidad acepta que ellos están de nuevo haciendo una labor importante.
El tema de San Carlos, que es un municipio ya libre de sospecha de minas, hablemos un poco de esos referentes, que son referentes nacionales, para hablar del tema del desminado humanitario en Colombia. Y hablemos del caso específico de San Carlos, porque es importante como referente para el resto de Colombia. A mí me parece que es un referente muy importante porque fue un gran reto para Antioquia y para el país. El hecho de que muchas veredas estuvieran sin su población porque se habían desplazado por el mismo conflicto armado, se encontraran esos territorios minados y la gente, la comunidad como tal quisiera regresar, o sus habitantes de la ciudad de Medellín, la gran mayoría, la disposición de la alcaldía y de la gobernación en su momento de tratar de garantizar que esa población regresara, había ese gran reto, lo reitero, de desminar el territorio, de limpiar de alguna manera esas áreas para poder llegar a la población con tranquilidad, porque no era un asunto de responsabilidad del Estado llevar la población bajo esas condiciones. Primero había que despejar esos terrenos para poder ingresar la población. Ahí es un gran referente en ese sentido, porque se combinan muchas cosas a mi manera de ver, y es que se logra despejar el territorio para poder ser nuevamente habitado y productivo y garantizar que la población que había vivido y quienes quisieran retornar a estos lugares retomaran su vida en su real origen, porque son campesinos que llegan a una ciudad, un asunto supremamente difícil para un campesino, pero también el apoyo y el compromiso del Estado de garantizar y acompañar ese proceso y de alguna manera proteger a la población, lo que ha permitido que se sumen todos estos esfuerzos institucionales para garantizar ese desminado, para garantizar el retorno de la población, y hoy se viva en las condiciones que se viven estas comunidades, con calidad de vida, con mejores oportunidades, que ellos mismos como víctimas han manifestado ese beneficio y esa oportunidad que nuevamente la vida y el Estado colombiano de alguna manera les ha dado, y los organismos internacionales con su inversión, para permitir retornar y retomar de alguna forma la vida en su finca, en su vereda, en su comunidad, en su territorio. Eso tiene mucho de qué hablar y tiene un contexto muy profundo en la vida de las personas. Diego, ¿cuándo vamos a tener a Colombia libre de sospecha de minas antipersonal? ¿Eso lo veremos algún día? Tenemos un reto. Colombia, en la Convención de Ottawa, que firmó en el año 1997, afirmó de que para el 2021 no deberíamos tener ya más minas sembradas en el país. Sin embargo, pues están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir esa meta, pero hablaríamos de que hay unas áreas de mayor impacto, las cuales tendríamos que empezar o empezamos a intervenir desde hace más de 4 años. Es difícil, pero no imposible. ¿Cuáles son esas áreas priorizadas? En diferentes departamentos tenemos esas áreas priorizadas. En el caso de Heilo estamos trabajando en el Tolima, en el Meta, en el Cauca. Vamos a iniciar trabajos en enero, y pues obviamente aquí en Antioquia hablaríamos de que para el año 2017 a finales estaríamos entregando las áreas que tenemos de responsabilidad en donde estamos haciendo el despeje y el desminado. Muy bien, hablemos de los territorios que tienen problemáticas de minas antipersonal. Luis Eduardo, ¿cuál es el trabajo que adelanta la Gobernación de Antioquia y que tienen que adelantar las alcaldías y las gobernaciones para poder preparar a esas comunidades? Si hay un tema, por ejemplo, de retorno, que ellas sepan que hay minas en ciertos lugares y entonces casi que acordonar las zonas, ¿cuál es el trabajo que se debe adelantar para que esas comunidades estén preparadas en aquellas áreas en donde todavía persisten aquellas problemáticas de minas antipersonal en nuestro país? Yo creo, como le decía ahorita, una labor fundamental es el proceso educativo, pedagógico de formar a la comunidad frente a este tipo de escenarios y de realidades que viven, de no coger o tocar este tipo de elementos. Se hace toda una pedagogía, hay todo un protocolo de formación, ¿no?, o de preparación a la comunidad para este ejercicio. Yo creo que es de las cosas más significativas que han permitido mitigar el riesgo y que tengamos muchas más víctimas en el caso de Antioquia. Lo otro es todo el proceso de caracterización de quienes son víctimas, quienes son afectados, se les hace todo un ejercicio de acompañamiento, de identificación, sus núcleos familiares, sus condiciones de vulnerabilidad, y se les acompaña en todo ese proceso también de alguna manera de reparación que debe garantizar el Estado como tal, de atención
de mejora de sus condiciones de vida. Me explico, si requiere una prótesis, entonces este acompañamiento para que el sistema de salud le garantice este elemento necesario para mejorar la calidad de vida. Es que la recuperación no es sencilla, la recuperación es un proceso muy largo que requiere el acompañamiento familiar y el acompañamiento estatal. Por supuesto, más el acompañamiento psicológico que es Claro. fundamental para la persona. Cualquiera de nosotros que fuéramos afectados en un escenario de esto sería bastante complejo. Entonces, se trata de garantizar como esa protección, ese acompañamiento y que sus derechos como tal sean garantizados y protegidos. Entonces ahí tenemos una labor en los últimos 15 años o más que se ha venido ganando una experiencia acumulada en Antioquia, donde se ha dispuesto, por la necesidad también hay que reconocerlo, de tantas afectaciones y de tantas víctimas, la voluntad política en su momento de la gobernación también de sumarse a mejorar y atender a esta población como tal. Vamos a hablar del desminado civil humanitario cuando ustedes llegan al territorio, Diego. Entonces ustedes hacen un trabajo previo con la comunidad, hacen un acompañamiento para que los jóvenes que van a desminar tengan ese trabajo y esa labor, lo hagan de manera muy rigurosa. ¿Cuánto se tardan ustedes? ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, una vereda en ser desminada, en ser catalogada como libre de sospecha de minas? Diana, es relativo, porque Sí. tenemos unas áreas, digamos, donde en algún momento hubo un campamento guerrillero y nos dejaron 17 minas. Entonces esa área nos demoramos en despejarla 6 meses. Como hay áreas más pequeñas en donde logramos en 2 o 3 meses liberarla de algún tipo de amenaza o de alguna mina que se encontraba en el lugar. Entonces sería relativo. Sin embargo, dependiendo del número de metros despejados que hacemos el día a día, las condiciones atmosféricas y algunas otras situaciones que se nos pueden presentar en el camino, pues nos determinarían el tiempo y asimismo pues la cantidad de elementos que encontremos nos determinaría el tiempo. Yo les voy a pedir a los dos una conclusión, porque ya se nos acabó el tiempo y quisiera comenzar contigo, Luis Eduardo. Es una conclusión que está muy ligada al papel de los jóvenes con respecto al posconflicto y de entender estas problemáticas como unas minas antipersonal para que no se repitan. Sí, yo creo que los jóvenes en este escenario del posconflicto tienen que ser los grandes protagonistas. Y con el tema de minas hay un papel fundamental y la invitación es a todos los jóvenes a que se vinculen, a que formen parte de todos esos escenarios de mejorar las condiciones de vida, de poder mejorar sus propios territorios donde viven, que son afectados y no afectados también. Desde la academia, los estudiantes de las universidades se pueden sumar. Hoy tenemos, por ejemplo, muchas tecnologías que se han venido adelantando especialmente por jóvenes, investigaciones, jóvenes inquietos, buscando mejorar los procesos de intervención en los territorios. Ellos son los que más se han dedicado a investigar, inquietos con el tema, de generar nuevos elementos tecnológicos que faciliten la labor del desminado. Entonces, hay un papel protagónico y especial de los jóvenes y la invitación es a que se sumen fundamentalmente en este tema y en todos los que surjan en materia de posconflicto, porque yo considero que el posconflicto es un asunto de atención integral a la población, pero el joven debe ser mucho más protagonista. Mucho más protagonista. Diego, una conclusión muy ligada a los desminadores jóvenes en Colombia. En esta construcción de paz vemos como los jóvenes sin ningún tipo de miedo, de temor, se han vinculado a organizaciones de desminado civil humanitario, aportando ese grano de arena que nosotros necesitamos y, digamos, como lo decía Luis, el protagonismo que ellos están ejerciendo es un protagonismo único. Yo de verdad que invito a otros jóvenes a que se unan porque la paz la construimos todos. La paz la construimos todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz y también a ustedes. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en un próximo capítulo de esta serie. Hasta entonces. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.